A los 11 años, su propio padre ya lo explotaba como una máquina de hacer dinero. A los 16, su madre desapareció de la faz de la tierra y jamás volvió a verla. A los 19, era el artista más grande de América Latina y al mismo tiempo, uno de los hombres más solos del planeta. Hoy tiene 56 años, ha llenado estadios en 3 continentes, ha vendido millones de boletos y casi ninguno de sus hijos lo llama papá. Su nombre es Luis Miguel Gallego Basteri, pero desde los 12 años el mundo entero lo conoce simplemente como el Sol de México, el ídolo intocable, el hombre que nunca pierde, el artista que jamás muestra una sola grieta. Y lo que la fama le arrancó mientras millones de personas lo aplaudían, fue algo que ningún concierto, ningún récord y ningún aplauso pudo devolverle jamás. Esta es la historia que la industria del espectáculo prefirió no mirar de cerca durante más de 4 décadas, mientras vendía la imagen perfecta del ídolo perfecto. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian por completo todo lo que creías saber sobre el hombre más idolatrado de la música en español. Primera, lo que Luisito Rey, su propio padre, le hizo y le dijo desde que era un niño de 11 años. El control, la explotación, lo que pasaba detrás del escenario que nadie veía, y la forma exacta en que convirtió a su hijo en una máquina de dinero. Ahí nació la herida que lo perseguiría toda la vida. Segunda, los documentos judiciales que destaparon cómo manejaba realmente su dinero y a la gente a su alrededor. La demanda de William Brockhaus, su ex-manager, por más de $1 millón, y la orden que en 2017 obligó al ídolo intocable a entregarse a los US Marshals en pleno Los Ángeles. Tercera, el testimonio de Michelle Salas, la hija que Luis Miguel tardó casi 20 años en reconocer en público. Nació el 13 de junio de 1989 y durante gran parte de su vida creció a la sombra de un apellido que su padre se negaba a darle abiertamente. Lo que ella misma contó después lo cambia todo. Y cuarta, lo que está pasando hoy, en este preciso momento, con Miguel y Daniel, sus 2 hijos, con Araceli Arámbula. Mientras Luis Miguel rompía todos los récords, con una gira de más de $318 millones entre 2023 y 2024, en su propia casa, se repetía exactamente la misma historia de abandono que él vivió de niño. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Y si te vas antes del final, te pierdes la parte que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Por qué el Sol de México, el hombre que iluminó a millones, dejó de alumbrar su propia casa? La respuesta tiene una sola palabra, y se repite en cada capítulo de su vida: la ausencia. Pero antes de contarte cómo el Sol de México dejó de alumbrar su propia casa, necesitas entender cómo se encendió ese sol. Y para entenderlo, tienes que conocer a un hombre, no al niño que cantaba, sino al hombre que lo creó, lo moldeó, lo exprimió y le dejó la herida que cargaría el resto de su vida. Porque la ausencia que define a Luis Miguel no empezó cuando se volvió famoso. Empezó el día en que nació, en una familia donde el amor siempre venía con una condición: produce, brilla, gana, o no vales nada. 19 de abril de 1970. San Juan, Puerto Rico, barrio de Río Piedras. Ahí nació Luis Miguel Gallego Basteri, primer hijo de un español ambicioso y una italiana hermosa que soñaba con el cine. El padre se llamaba Luis Gallego Sánchez, pero el mundo del espectáculo lo conocía como Luisito Rey. Era cantautor, tenía talento, oído, carisma, pero le faltaba lo único que de verdad quería: la fama enorme que sentía que merecía y que siempre se le escapó de las manos. Esa frustración se le fue pudriendo por dentro durante años. La madre era Marcela Basteri. Había nacido en Italia y de niña emigró con su familia a Argentina.
Era hermosa de una manera que detenía conversaciones. Dulce, callada, soñadora. Cuando Luisito la conoció, no vio solo a una mujer hermosa. Vio un trofeo, y Luisito coleccionaba trofeos. Se casaron, y el 19 de abril de 1970 nació Luis Miguel. Imagínate ese momento. Una madre joven, lejos de su tierra, sosteniendo por primera vez a su bebé, segura de que le esperaba una vida llena de amor. No tenía manera de saber que ese mismo niño sería, con los años, el motivo por el que la apartarían de todo, incluso de él. La infancia transcurrió entre maletas, hoteles y mudanzas, hasta llegar a México, el país que terminaría adoptándolo. Llegaron dos hermanos, Alejandro y Sergio, pero la atención del padre nunca se repartió por igual. Desde temprano, Luisito puso los ojos en el mayor, porque un día lo escuchó cantar, y lo que ese padre frustrado sintió no fue orgullo. Fue el cálculo frío de un hombre que acaba de encontrar, dentro de su propia casa, exactamente lo que llevaba toda la vida buscando: la estrella que él no pudo ser. Medía 1 metro de alto y tenía 5 años. A partir de ahí, la infancia de Luis Miguel dejó de existir. Mientras otros niños jugaban, él ensayaba, horas todos los días. Su padre lo entrenaba como a un atleta de alto rendimiento, sin descanso y sin compasión. La respiración, la postura, la entonación, la mirada, cada nota tenía que ser perfecta. No había margen para el error, ni para el cansancio de un niño. Luisito lo llevaba a cantar a fiestas privadas, a reuniones de gente poderosa, a donde hubiera billetera abierta. El niño cantaba con una madurez que dejaba a todos boquiabiertos, y el padre cobraba. El talento era del hijo, el dinero era del padre. Esa ecuación quedó grabada desde el principio y nunca cambió. Y aquí está la frase que define todo lo que vino después. Luisito le metió una idea en la cabeza, una y otra vez, como quien clava un clavo a martillazos. Tú no tienes amigos, tú tienes público. El misterio vende. Nunca muestres lo que sientes. Piensa en eso un momento. A un niño que apenas aprendía a sentir, le enseñaron que sentir era peligroso, que mostrar dolor era debilidad, que la única relación válida con otro ser humano era el aplauso. Le enseñaron a estar rodeado de miles de personas y al mismo tiempo completamente solo. Le enseñaron la ausencia antes de que supiera qué significaba la palabra. Mientras tanto, Marcela se apagaba. La mujer que soñaba con el cine fue quedando en segundo plano. Luisito controlaba todo: el dinero, las decisiones, los movimientos de la familia entera. La fue aislando poco a poco de sus amigos, de su familia en Argentina, del mundo. Aquella casa no era un hogar, era un negocio con apariencia de familia. El único refugio verdadero del pequeño Luis Miguel era ella. Su mamá era la ternura en medio de la disciplina militar del padre, los brazos donde el niño podía, por un rato, dejar de ser producto y volver a ser solo un hijo. En un mundo que lo medía por su rendimiento, ella era el único lugar donde valía simplemente por existir. Guarda ese detalle. Lo vas a necesitar más adelante, cuando ese único refugio desaparezca para siempre. Porque para principios de los 80, ya nadie podía negar lo evidente. Aquel niño no era una promesa, era un fenómeno. Una voz capaz de poner de pie a un estadio, encerrada en el cuerpo de un preadolescente. La industria empezó a girar la cabeza, y Luisito Rey, por fin, vio como su gran apuesta estaba a punto de dar el salto. Pero detrás de cada récord que venía, ya estaba creciendo, en silencio, la herida que ninguna multitud podría curar jamás. Principios de los 80. México. La televisión más poderosa del continente busca rostros nuevos, y Luisito Rey lleva años esperando justo este momento. Movió contactos, tocó puertas, cobró favores,
y empujó a su hijo hacia el único lugar donde un talento se convierte en fenómeno de la noche a la mañana. Y entonces ocurrió. Un niño de 11 años, parado frente a las cámaras, abrió la boca y cantó con la potencia y el control de un hombre hecho. No era un niño imitando a un adulto. Era algo que nadie había visto. El país entero se detuvo. Imagínate la escena. Una familia mexicana reunida frente al televisor, y de pronto esa voz, el silencio en la sala. La misma frase, repitiéndose en millones de casas al mismo tiempo. ¿De dónde salió este niño? En 1982 llegó el primer álbum, Un Sol. El nombre no fue casualidad. El apodo se le quedó pegado a la piel para siempre. El Sol. El niño que iluminaba todo lo que tocaba. En cuestión de meses, dejó de ser una promesa para volverse un producto nacional. Y Luisito Rey, después de toda una vida persiguiendo una fama que nunca alcanzó, por fin la tenía en las manos. Solo que no era la suya, era la de su hijo. Pero lo que vino después fue más duro de lo que cualquiera podía imaginar desde afuera, porque la lucha de Luis Miguel no fue la del cantante pobre que duerme en la calle. Su infierno era otro, más silencioso. Ya había llegado, y aún así no le pertenecía nada de lo que había conseguido. Mientras el país veía a un niño feliz cantando bajo las luces, detrás de bambalinas las jornadas eran agotadoras. Ensayos, grabaciones, giras, presentaciones, una tras otra, sin pausa, sin la posibilidad de ser un niño, y el fruto de ese trabajo no era suyo. ¿Sabes lo que es no poder confiar en la persona que más debería protegerte? Luisito Rey no era solo el padre, era el manager, el productor, el dueño del dinero, de la agenda, de la vida entera del niño. El hijo cantaba, el padre cobraba, y esa fue la única ley de aquella casa durante años. Un padre que presionaba sin piedad, que usaba el miedo como método, que repetía que afuera nadie te quiere de verdad. Y entre más crecía la fama del niño, más crecía el control del padre. Y mientras todo esto pasaba, una sombra avanzaba en el fondo del cuadro. Marcela, el único refugio del niño, se hacía cada vez más pequeña dentro de su propia familia, aislada, silenciada. La distancia entre ella y su hijo, esa que Luisito construía a propósito, crecía mes a mes. Pero algo lo sostenía, la música. Sobre el escenario, y solo ahí, Luis Miguel era libre. Cantando dejaba de ser el producto de su padre. Y esa entrega total fue lo que lo separó de todos los demás. Iba a hacer falta, porque lo que venía lo iba a poner a prueba como nunca. 26 de febrero de 1985. Luis Miguel hace historia. Esa noche, con apenas 14 años, gana el Grammy por Me gustas tal como eres, el dueto que grabó con la cantante escocesa Sheena Easton, uno de los artistas más jóvenes en conseguirlo. Un niño mexicano, parado entre las grandes figuras de la industria internacional, sosteniendo un gramófono dorado que muy pocos adultos llegan a tocar. Piensa en lo que eso significa. A los 14 años, una edad en la que la mayoría apenas empieza la secundaria, él ya tenía en sus manos el premio más importante de la música. No era una promesa, era una realidad aplastante. El niño se había convertido en el rey. Ese mismo año saltó al cine con Fiebre de Amor, y el fenómeno se desbordó por todos lados al mismo tiempo. Y a partir de ahí, los logros se apilaron a una velocidad que mareaba. En 1987, Soy como quiero ser lo empezó a transformar de niño en galán. En 1988, Busca una mujer trajo los primeros indicios de algo que cambiaría todo. Luis Miguel quería el control de su propia carrera. Quería sacarse de encima al hombre que lo había manejado toda la vida. Y alrededor de 1989 ocurrió la ruptura.
Rompió con su padre, lo despidió como manager, le quitó el control del negocio y por primera vez tomó las riendas de sí mismo. Fue un acto de supervivencia, pero también el inicio de una herida nueva, porque ese mismo padre moriría poco después, en España, en diciembre de 1992, sin que las cosas entre ellos llegaran a sanar nunca. La ausencia otra vez. Esta vez, definitiva. Liberado del padre, hizo lo impensable. En 1991 entregó el disco que lo convirtió en leyenda absoluta, Romance. En plena época de música moderna, se atrevió a rescatar el bolero, esas canciones románticas antiguas que parecían cosa de los abuelos, y las volvió a poner de moda para una generación entera. Romance no fue un éxito, fue un terremoto. Cruzó fronteras donde nunca antes había llegado la música en español y revivió un género que se daba por muerto. Y eso fue solo el principio de la cima. Vinieron Aries, en 1993. Segundo Romance, en 1994. Romances, en 1997. Giras enormes, conciertos agotados en horas, récords de presentaciones en el Auditorio Nacional que todavía hoy se mencionan con asombro. Premios, discos de oro y platino apilados. Una fortuna que crecía cada año. Para mediados de los 90, Luis Miguel ya no era un cantante, era una institución. El artista latino mejor pagado de su generación, el que llenaba estadios en México, Argentina, Estados Unidos y España, el dueño de récords que parecían imposibles de romper. Lo llamaban, sin exagerar, el mejor intérprete de su tiempo. Tenía poco más de 20 años y ya era leyenda viva. Lo tenía todo: la fama, el dinero, el reconocimiento, el amor de millones de desconocidos que coreaban su nombre cada noche. Pero no tenía lo único que de verdad importa. No tenía a su madre, desaparecida sin rastro. No había sanado con su padre, muerto sin reconciliación. Y no había aprendido nunca, porque nadie se lo enseñó, cómo se quiere de cerca a una sola persona, en lugar de ser querido de lejos por millones. Porque el niño al que le enseñaron que no tenía amigos sino público, se había vuelto un hombre, y ese hombre estaba a punto de repetir, con sus propios hijos, exactamente la misma ausencia que lo había marcado a él. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar completas sobre Luis Miguel. No la versión bonita del ídolo, la otra. La que explica por qué el hombre más amado de la música en español aprendió, desde niño, a no dejar entrar a nadie. Ya viste cómo Luisito Rey lo entrenaba, lo explotaba, lo controlaba, pero faltaba la pieza más oscura, la que parte la historia en dos. Aquí viene lo primero que te prometí. Agosto de 1986. Marcela Basteri desaparece. Y nunca, hasta el día de hoy, nadie ha podido decir con certeza que fue de ella. Para entonces, la relación entre Marcela y Luisito ya estaba rota. Las versiones que circularon durante años cuentan que hubo separación, pleitos, una mujer cada vez más aislada de todo. Marcela viajó a Italia ese 1986 y a partir de cierto punto, el rastro se corta. Las cartas dejan de llegar, las llamadas se acaban. La mujer hermosa que soñaba con el cine, el único refugio verdadero que tuvo Luis Miguel de niño, simplemente se esfuma del mapa. No hubo funeral, no hubo cuerpo, no hubo explicación, solo un silencio enorme que ya dura casi 40 años. Piensa en lo que significa para un muchacho de 16 años que la única persona que lo quería sin condiciones desaparezca de la noche a la mañana. No que muera con un velorio donde puedas llorarla, que simplemente deje de existir, sin que nadie te diga qué pasó, sin una tumba donde ir a hablarle,
sin un punto final donde poner el dolor. Es el peor tipo de pérdida que existe, una sin cierre, una herida que no cicatriza porque nunca termina de abrirse. Con los años se dijeron muchas cosas. Se habló de que Luisito tuvo algo que ver, de dinero, de pleitos. Se construyeron teorías, se señalaron culpables, pero hay que ser honestos. Nada de eso se ha probado nunca ante un juez. No hay sentencia, no hay verdad oficial. Lo único cierto, lo único que nadie discute, es el hecho desnudo y brutal. Marcela Basteri desapareció y Luis Miguel se quedó sin madre para siempre, sin siquiera saber cómo ni por qué. Y el propio Luis Miguel, durante toda su vida, ha hecho exactamente una cosa con ese dolor. Lo ha guardado bajo llave. Jamás habla de ello en público. Jamás da entrevistas sobre su madre. Convirtió la pérdida más grande de su vida en el secreto más blindado de su carrera. ¿Y de dónde aprendió a hacer eso? De Luisito. Nunca muestres lo que sientes. El padre le clavó esa idea de niño. Y cuando le llegó el dolor más insoportable que un ser humano puede cargar, el hijo hizo justo lo que le enseñaron. Lo escondió, lo enterró, le puso encima una sonrisa de ídolo y siguió cantando. Porque sentir, le habían dicho, era peligroso. Ahí está el origen de todo. No en la fama, no en el dinero. Un niño que perdió a su madre sin explicación, criado por un hombre que le enseñó que mostrar el dolor era debilidad. Esa es la fórmula exacta de la ausencia que lo definiría el resto de su vida. Quizá tú también has perdido a alguien sin alcanzar a despedirte. Quizá conoces esa sensación de tener una conversación pendiente que ya nunca vas a poder tener. Si la conoces, aunque sea de lejos, entonces puedes empezar a imaginar el peso que este hombre carga en silencio cada vez que sube a un escenario y sonríe para miles de personas. Pero eso no era todo, porque lo verdaderamente devastador de esta historia no es la herida que recibió, es lo que hizo después con ella. La forma en que ese niño herido, ya convertido en ídolo, tomó esa misma ausencia que lo destrozó y empezó a repartirla a sus propios hijos, empezando por una niña que tardaría casi 20 años en escuchar a su padre decir, frente al mundo, que era suya. Y de ella vamos a hablar ahora. De Michelle vamos a hablar, pero todavía no, porque antes de entrar al corazón emocional de esta historia, necesitas ver algo más frío, algo que no son rumores ni versiones, papeles, expedientes, una firma de juez. Hasta aquí te he contado heridas del alma, difíciles de probar, pero esta segunda revelación es distinta. Está escrita, sellada y archivada en un juzgado de los Estados Unidos. Y es la prueba más clara de algo que el mito del ídolo intocable siempre quiso esconder, que detrás del Sol de México había un hombre al que la ley terminó alcanzando. Para entenderla tienes que saber cómo funcionaba su imperio por dentro. Después de quitarse a su padre de encima, Luis Miguel tomó el control absoluto. Su música, sus giras, su dinero, su entorno. Contrataba y despedía. Y por ese círculo, a lo largo de las décadas, pasaron managers y socios que después contaron una versión muy distinta a la del ídolo encantador. Pagos que no llegaban, promesas que no se cumplían, un hombre cada vez más difícil de alcanzar. Uno de ellos fue William Brockhaus. William Brockhaus fue manager de Luis Miguel, y cuando la relación se rompió, hizo algo que poca gente se atreve a hacer contra una figura tan poderosa. Lo llevó a los tribunales en Estados Unidos. Lo demandó por comisiones que, según él, le correspondían y nunca le pagaron. Una cifra que, según lo que se manejó, superaba el $1.000.000. Y aquí empieza lo increíble. Luis Miguel, el hombre que llenaba estadios, que facturaba fortunas, que vivía entre Beverly Hills y los mejores hoteles del mundo, no respondió, no se presentó.
La justicia estadounidense lo citó, y el Sol de México, sencillamente, no apareció. Un juez falló a favor de Brockhaus, y cuando Luis Miguel siguió sin pagar y sin presentarse, el juzgado escaló al siguiente nivel, una orden en su contra por desacato, por desobedecer a la corte. Y entonces llegó el 2 de mayo de 2017. Ese día, en Los Ángeles, el hombre al que medio continente llamaba intocable, tuvo que entregarse a los US Marshals, los alguaciles federales de Estados Unidos. No un rumor, no un chisme de revista. El artista latino más grande de su generación, presentándose ante las autoridades por un pleito de dinero que se negó a enfrentar. Piensa en el contraste brutal. El mismo hombre cuya imagen era sinónimo de éxito absoluto, cuya sola presencia hacía gritar a multitudes, tuvo que entregarse a alguaciles federales por una deuda. La leyenda intocable, alcanzada por algo tan terrenal, tan humano, tan poco glamoroso como un cheque que no quiso firmar. Y aquí está lo que de verdad importa. La pregunta no es cómo llegó hasta ahí, es por qué un hombre con todos los recursos del mundo para resolver eso de un plumazo simplemente no lo hizo. ¿Por qué prefirió ignorar, evitar, no aparecer hasta que la situación reventó? ¿Te suena? Es el mismo patrón. El hombre que aprendió de niño a no enfrentar el dolor, a esconderlo, creció y siguió haciendo exactamente lo mismo con todo lo incómodo de su vida. Cuando algo dolía, su instinto no era enfrentar, era desaparecer, volverse inalcanzable. A su madre se la arrancaron sin explicación, a su padre lo cortó y nunca se reconcilió. A la justicia simplemente no le respondió. La ausencia ya no era solo algo que le habían hecho, se había convertido en su forma de estar en el mundo, en su manera de responder a todo lo que le incomodaba. Quizá tú también conoces a alguien así, alguien que, cuando las cosas se complican, en lugar de dar la cara, desaparece. Y quizá, si eres honesto, alguna vez tú mismo lo has hecho. Huir de lo que duele en lugar de enfrentarlo es humano. Pero cuando se vuelve la única manera que conoces de responder a la vida, deja un rastro de gente herida atrás. Y en el caso de Luis Miguel, esa gente herida tenía nombres, tenía edades. Eran sus propios hijos. El episodio de los US Marshals fue apenas un síntoma, la punta visible de algo mucho más profundo. Porque mientras los tribunales se ocupaban de un cheque, en otro lado una hija crecía esperando que su padre, algún día, la nombrara en voz alta. Y eso es lo tercero que te prometí. Lo que viene ahora es, quizá, la herida más silenciosa de todas. Pero antes de contarte qué pasó con Michelle, necesitas entender una cosa sobre el momento en que llegó al mundo. Porque su nacimiento no fue el de cualquier hija. Fue el nacimiento de un secreto. Corría 1989. Luis Miguel estaba en la cúspide. Acababa de romper con su padre. Se preparaba para convertirse en leyenda absoluta con Romance. Era el soltero más codiciado del continente. El ídolo cuya imagen se cuidaba al milímetro. Y en medio de todo eso, de una relación con una joven llamada Stephanie Salas, nieta de la gran Silvia Pinal, de una de las dinastías más importantes del espectáculo mexicano, nació una niña. El 13 de junio de 1989 nació Michelle, la primera hija de Luis Miguel. Y lo que viene ahora es lo tercero que te prometí. Durante años, Luis Miguel no la reconoció públicamente, no la nombraba, no la presentaba, no aparecía con ella. La existencia de esa niña, su propia hija, quedó envuelta en el mismo silencio espeso con el que él envolvía todo lo que tocaba su vida privada. Michelle creció sabiendo quién era su padre, pero sin tenerlo de la forma en que una hija necesita tener a un padre. Creció, en buena medida,
a la sombra de un apellido que su papá no le daba en voz alta. Piensa en lo que eso significa para una niña. Crecer sabiendo que tu padre es uno de los hombres más famosos y amados del mundo. Escuchar su voz en la radio, verlo en la televisión adorado por millones y al mismo tiempo no poder llamarlo, no poder simplemente decir, ese es mi papá, sin que sea un problema, un secreto que se maneja con cuidado. Ser hija de un hombre que el mundo entero ama de lejos, mientras tú lo extrañas de cerca, es una forma muy particular de soledad, no la del huérfano que no tiene padre, la del hijo cuyo padre existe, está vivo, es famoso, es querido por todos, menos disponible para ti. Estar y no estar al mismo tiempo, presente para el mundo, ausente para su propia sangre. Ahí está otra vez la palabra, la ausencia. Pero fíjate bien, porque aquí la historia da su giro más doloroso. Esta vez la ausencia ya no era algo que le hacían a Luis Miguel. Esta vez, Luis Miguel era quien la repartía. El niño al que su padre le enseñó que mostrar el vínculo era debilidad, creció y le hizo a su hija exactamente lo mismo. La mantuvo en la sombra, le heredó el silencio. Con el tiempo hubo acercamientos. Hacia 2007 y 2008 empezaron a verse gestos públicos de cercanía, señales de que algo se construía. Para muchos, parecía que por fin la historia se enderezaba. Pero después vino otra vez la distancia. Otra vez el patrón. Porque la herida de Luis Miguel no se curaba con un par de fotos juntos. Volvía a aparecer cada vez que el vínculo exigía constancia, presencia, quedarse. Y quedarse era justo lo que él nunca aprendió a hacer. La propia Michelle, ya adulta, ha dejado ver con el tiempo lo complejo que fue todo, no con rencor explosivo, sino con la honestidad serena de quien ha tenido que procesar mucho. Ha hablado de un camino difícil, de una relación que tuvo que reconstruirse pieza por pieza, de heridas que tomaron años en sanar, una hija que tuvo que aprender a querer a un padre que no sabía cómo dejarse querer. Y entonces llegó octubre de 2023, la Toscana, Italia, la boda de Michelle. Y ahí, después de tantos años de silencio, de acercamientos y alejamientos, Luis Miguel apareció. Acompañó a su hija el día de su boda. La imagen del Sol de México junto a Michelle dio la vuelta al mundo. El padre presente, por fin, en uno de los días más importantes de la vida de su hija. Para mucha gente fue una imagen conmovedora, la prueba de que nunca es tarde, y en parte lo es. Pero detente a pensarlo de verdad. Michelle nació en 1989. Esa boda fue en 2023. 34 años para llegar a un momento que, en cualquier familia común, se da por sentado. Que tu papá esté contigo el día de tu boda. Quizá tú también esperaste algo de alguien durante demasiado tiempo. El reconocimiento de un padre, una palabra, un «estoy orgulloso de ti», que tardó años en llegar, o que llegó tarde, o que no llegó nunca. Si conoces esa espera, entonces entiendes algo de lo que Michelle cargó durante más de 3 décadas. Y entiendes por qué, cuando por fin el momento llega, viene mezclado la alegría de tenerlo y la tristeza de todo el tiempo que ya no se puede recuperar. Porque esa es la trampa cruel de la ausencia. Aunque después regreses, aunque después hagas lo correcto, no puedes devolver los años. Luis Miguel pudo estar en la boda. No pudo estar en los cumpleaños de la niña, en sus primeros días de escuela, en las noches en que ella, de pequeña, quizás se preguntó por qué su papá famoso no estaba ahí. Llegó, pero llegó tarde. Y llegó demasiado tarde. Es, en el fondo, el resumen de casi todos los vínculos de su vida. Con Michelle, al menos, hubo un final que se parece a una reconciliación. Es lo más cerca de una segunda oportunidad que esta historia nos ofrece. Pero guarda ese detalle, porque mientras con Michelle el tiempo alcanzó para enmendar algo,
Había otros 2 hijos para quienes la historia seguía escribiéndose con la misma tinta de siempre. 2 niños, todavía pequeños, viviendo en tiempo real exactamente el mismo abandono. Y de ellos, de Miguel y de Daniel, vamos a hablar en la cuarta y última revelación, la que duele más, porque todavía no termina. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí desde el principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti, porque es la pieza que cierra el círculo, la que convierte una historia triste en algo mucho más grande. El retrato de cómo una herida, si nadie la cura, se hereda de padre a hijo. Con Michelle, ya lo viste, hubo un final que se parece a una reconciliación. Tarde, pero lo hubo. La pregunta que queda flotando es brutal. Si Luis Miguel vivió en carne propia lo que es crecer con un padre ausente, si supo exactamente lo que ese vacío le hizo, ¿cómo permitió que la misma historia volviera a pasar? ¿Cómo se lo hizo a sus propios hijos? Aquí viene lo cuarto que te prometí. En enero de 2007 nació Miguel. En diciembre de 2008 nació Daniel, 2 hijos de Luis Miguel, con la actriz Araceli Arámbula, nacidos con menos de 2 años de diferencia. Y en 2009, la pareja se separó. A partir de esa separación, según lo que la propia Araceli ha contado públicamente durante años, la historia se volvió dolorosamente familiar. La madre quedó al frente de todo, de la crianza, del día a día, de los gastos, de estar. Y el padre, el hombre que llenaba estadios, se fue volviendo una figura cada vez más lejana en la vida cotidiana de esos 2 niños. Araceli no se ha quedado callada. A diferencia de tantos otros en esta historia, ella ha hablado, y fuerte. Ha defendido públicamente a sus hijos, ha reclamado la ausencia del padre, ha dejado clarísimo quién ha estado presente y quién no. En 2023, incluso se refirió a él con un apodo despectivo que dio la vuelta a los medios: Rey Cucaracho. Un golpe verbal que dejaba ver años de molestia acumulada. Piensa en el contraste, piénsalo de verdad, porque es el corazón de todo este video. Entre 2023 y 2024, Luis Miguel protagonizó una de las giras más exitosas de la historia de la música en español. Más de 2 millones de boletos vendidos, más de 300 millones de dólares en ingresos, más de un centenar de conciertos, estadios rugiendo su nombre en 3 continentes. El sol de México en su punto más alto, más brillante, más adorado que nunca. Y al mismo tiempo, en otro lado, 2 adolescentes crecían sin tenerlo cerca. Esa es la imagen que define toda esta historia. De un lado, un hombre recibiendo el amor de millones de desconocidos cada noche. Del otro, 2 hijos suyos esperando, quizá, una llamada, una visita. De un lado, ovaciones que duran minutos. Del otro, un silencio que dura años. ¿Sabes lo más demoledor? Que Luis Miguel sabe exactamente cómo se siente eso. Él fue ese niño. Él fue el que esperó a un padre que lo veía como un negocio y a una madre que desapareció. Él conoce, mejor que nadie en el mundo, el tamaño exacto del hueco que deja un padre ausente. Y aún así, conociéndolo, habiéndolo sufrido en carne propia, dejó que ese mismo hueco se abriera en la vida de sus propios hijos. Eso es lo que hace la ausencia cuando nadie la cura. No se queda quieta, no muere con quien la sufrió, se transmite. Pasa de Luisito a Luis Miguel. Y de Luis Miguel, amenaza con pasar a Miguel y a Daniel. 3 generaciones marcadas por lo mismo. Padres que no supieron quedarse. Hijos que aprendieron a esperar. No le pondré palabras a lo que sienten esos 2 muchachos, porque no me corresponde y porque son ellos quienes algún día decidirán si quieren contarlo. Pero sí puedo decirte lo que es visible para todos. Una madre que ha tenido que ser madre y padre a la vez.
y un padre cuya presencia más constante en la vida de sus hijos ha sido, durante años, su ausencia. Ahora bien, hay que ser justos, porque las historias reales no son blanco y negro. En agosto de 2024 se reportó un encuentro de Luis Miguel con Miguel y Daniel en Chihuahua. Un acercamiento, una posible señal de que, como pasó con Michelle, quizá también con ellos el tiempo alcance para enmendar algo. Ojalá, porque la única forma de romper una maldición que lleva 3 generaciones es que alguien, en algún punto, decida quedarse en lugar de irse. Pero aquí está la pregunta que solo el tiempo contestará. ¿Será ese encuentro el principio de algo verdadero? ¿O será otra vez un gesto que llega tarde, una foto bonita que no se sostiene? Con Michelle hicieron falta 34 años. Miguel y Daniel todavía son jóvenes. Todavía hay tiempo. La pregunta es si esta vez el sol decidirá, por fin, alumbrar también su propia casa. Quizá tú también vienes de una familia donde el dolor se repite, donde lo que te hicieron tus padres se parece peligrosamente a lo que ellos vivieron con los suyos. Si es así, esta historia es, en el fondo, una advertencia y una esperanza al mismo tiempo. Porque las heridas se heredan, sí, pero también se pueden cortar. Alguien, en algún momento de la cadena, puede decir basta, puede elegir quedarse. Porque todo lo que te he contado, el niño explotado, la madre desaparecida, el padre del que nunca se reconcilió, la deuda que lo llevó ante los alguaciles, la hija que esperó 34 años, los 2 hijos que todavía esperan, todo eso desemboca en un mismo lugar, en una caída que no se mide en discos ni en dinero, sino en algo mucho más difícil de recuperar. Y de esa caída vamos a hablar ahora, mediados de la década de 2010. Por primera vez en su vida, el sol empezó a apagarse. Durante más de 30 años, Luis Miguel había sido sinónimo de perfección, el que nunca fallaba, el que nunca mostraba una grieta. Pero el cuerpo y el alma llevan una contabilidad propia, y tarde o temprano pasan la factura de todo lo que se guardó por dentro demasiado tiempo. Empezaron los problemas de salud. Se habló de complicaciones en el oído, ese instrumento sagrado para un cantante, justo lo que más necesita un hombre cuya vida entera es la voz. Hubo conciertos cuestionados, presentaciones donde el ídolo intocable ya no sonaba como el de antes. Y luego vinieron los problemas de dinero y de ley, los pleitos, la deuda con Brockhaus, aquel 2 de mayo de 2017 entregándose a los US Marshals. El hombre que lo controlaba todo, de pronto parecía no controlar nada. Pero esta es la parte que hace a su historia distinta a todas las demás. Su caída no fue la de un cantante perdiendo la voz en un quirófano, ni la de uno muriendo en la miseria. Luis Miguel no perdió la fama, la recuperó toda, y más. No perdió el dinero, volvió a ganar fortunas. No perdió la voz, volvió a llenar estadios. Lo que se derrumbó fue otra cosa, algo que no sale en las portadas. Durante esos años de crisis, según dejaron ver con el tiempo distintas personas cercanas, Luis Miguel se replegó sobre sí mismo, se aisló, se volvió más desconfiado, más solitario, más encerrado en ese mundo blindado que había construido desde niño. El hombre al que su padre le enseñó que no tenía amigos sino público, llegó a un punto de su vida en el que la frase se cumplió de la forma más cruel. Rodeado de millones de admiradores, pero genuinamente solo. Piensa en eso un momento. Un hombre que lo ganó todo y que cuando llegó la hora difícil, miró a su alrededor y encontró muy pocas manos verdaderas. Porque las relaciones que te sostienen cuando te caes no se construyen con misterio ni con distancia. Se construyen estando, quedándote. Y eso era justo lo único que él nunca aprendió a hacer. Ahí estaba la factura completa de la ausencia. No le cobró el escenario, le cobró la vida.
Los años que siguieron fueron de reconstrucción, pero de una muy particular, porque Luis Miguel sí supo cómo reconstruir al ídolo. En 2018 llegó la serie sobre su vida, que lo volvió a poner en el centro de la conversación y contó su historia, su versión, a una generación que casi no lo conocía. El mito se renovó y luego vino la gira. 2023, 2024, estadios llenos otra vez, récords nuevamente rotos, el sol resplandeciendo como en sus mejores días. Hizo lo que siempre supo hacer, reconstruir al personaje público hasta dejarlo impecable. Lo que ninguna serie y ninguna gira pudieron resolver fue lo otro, lo privado, la madre que jamás volvió, el padre con el que nunca se reconcilió, los años perdidos con Michelle, la distancia con Miguel y Daniel. El ídolo se reconstruyó entero. El hombre quedó con las mismas grietas de siempre, solo que mejor escondidas bajo una producción más espectacular. Hoy, mientras ves este video, Luis Miguel tiene 56 años. Acaba de protagonizar una de las giras más exitosas de su carrera. Sigue siendo, para millones, el Sol de México. Tiene una pareja, Paloma Cuevas, y una etapa de vida que muchos describen como más serena. En lo profesional, en lo público, está arriba, está brillando, pero hagamos la cuenta de lo otro. Su madre desapareció hace casi 40 años y todavía no hay respuesta. Su padre falleció sin reconciliación. Con su hija mayor hicieron falta 34 años para llegar a una boda. Con sus 2 hijos varones apenas, quizá, empieza un acercamiento, después de años de distancia que una madre ha denunciado en público. Esa es la otra contabilidad, la que no aparece en los récords de Billboard, la que el Sol de México preferiría que nadie sumara. Y aquí está la ironía más cruel de toda esta historia. El hombre que dedicó su vida entera a iluminar a millones de desconocidos, a darles calor, alegría, compañía en sus noches a través de sus canciones, ese mismo hombre dejó a su propia casa en penumbra, repartió luz por todo el mundo y se quedó sin encenderla donde más importaba. El Sol de México alumbró 3 continentes, pero dejó de alumbrar su propia casa, y ningún aplauso, en ninguna parte del planeta, ha podido borrar jamás ese vacío. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1970. Nace Luis Miguel en San Juan, Puerto Rico, en una familia donde el amor venía con factura. 1982. Con un sol, se vuelve fenómeno nacional, mientras su padre cobra lo que el niño produce. 1985. A los 14 años gana el Grammy. El niño ya es rey. 1986. Desaparece Marcela Basteri. Su madre, su único refugio, se esfuma sin explicación y sin retorno. 1989. Rompe con su padre, toma el control de su carrera y nace Michelle, la hija que tardará décadas en reconocer en voz alta. 1991. Con Romance se vuelve leyenda absoluta de la música en español. 2007 y 2008. Nacen Miguel y Daniel. En 2009 se separa de Araceli y empieza la distancia. 2017. El ídolo intocable se entrega a los US Marshals por una deuda que no quiso enfrentar. 2023. Acompaña a Michelle en su boda en la Toscana. 34 años después. 2023 y 2024. La gira récord. Más de 2 millones de boletos, más de 300 millones de dólares, estadios en 3 continentes, 3 generaciones marcadas por lo mismo, una madre desaparecida sin respuesta, un padre muerto sin reconciliación, una hija que esperó 34 años,
2 hijos que todavía esperan, una fortuna inmensa ganada afuera y, adentro, una casa que el sol nunca terminó de alumbrar. ¿Es esto una maldición? No. Es una herida que nadie curó a tiempo, repartiéndose de padre a hijo, generación tras generación, hasta que alguien, algún día, decida cortarla. La lección aquí no es que la fama corrompe, ni que el dinero no compra la felicidad. Esas frases las hemos escuchado 1000 veces y no explican nada. La lección es más profunda y más incómoda. Las heridas que no se curan no desaparecen, se heredan. Lo que tus padres no resolvieron, si nadie lo enfrenta, te lo entregan a ti. Y tú, sin darte cuenta, corres el riesgo de entregárselo a quien venga después. El dolor, cuando se esconde en lugar de sanarse, no muere, cambia de dueño. Luis Miguel tuvo todo lo que el mundo considera el éxito máximo: la voz, la fama, el dinero, la adoración de millones, los récords que casi nadie ha igualado. Pero lo único que de verdad importa, aprender a quedarse, a mostrarse, a querer de cerca a una sola persona, eso nunca lo tuvo, porque nadie se lo enseñó, y porque a él le enseñaron justo lo contrario. Tenía el amor de millones, pero no supo dar el de uno solo. Tenía la luz para iluminar el mundo, pero no para su propia casa. ¿Por qué el hombre que sabía exactamente cómo duele un padre ausente dejó que sus hijos sintieran lo mismo? ¿Por qué quien podía pagar cualquier cosa del mundo no pudo pagar el precio más simple de todos, que era solo quedarse? ¿Por qué a veces necesitamos perderlo casi todo para entender qué era lo único que valía la pena cuidar? Si esta historia te movió algo por dentro, si reconociste en ella aunque sea un eco de tu propia familia, déjame un comentario y suscríbete al canal. No por mí, sino porque historias como esta nos recuerdan algo que tendemos a olvidar: que la presencia vale más que cualquier aplauso, y que nunca es tan tarde como creemos para empezar a estar. Comparte este video con esa persona a la que has estado postergando llamar. Quizá hoy sea el día. La próxima semana entramos a una historia todavía más oscura, la de una mujer que lo tuvo todo en el cine mexicano y terminó traicionada por las personas en quienes más confiaba. Una fortuna que se evaporó, un imperio que se derrumbó y un secreto que su familia guardó hasta el final. ¿Quién fue, en realidad, detrás del mito? Nos vemos ahí.